Perdonad, es que estaba viendo Terrifier 2, la segunda entrega del famoso payaso Art. Una película de la que todo el mundo dice que la gente vomita, que la gente se desmaya en las salas de cine. ¿Es verdad? Eso que dicen, os lo contamos a continuación. Bueno, esta es la segunda entrega de Terrifier, del el famoso Art the Clown, un payaso ya muy icónico, con un maquillaje muy característico, unos dientes que dan mucho miedo y una forma de actuar también muy espectacular, donde no habla, simplemente hace cosas de mimo y transmite a través de la expresión corporal. Perdón. La película ha sido dirigida por Damien Leone, un hombre del Renacimiento que edita, que produce, que incluso ha actuado en alguno de sus cortos, que se encarga del apartado de efectos visuales, construyendo muchas cosas para el atrezo, que sabe mucho de maquillaje, y él también se encarga del apartado del maquillaje, que incluso ha diseñado el sonido de esta película. En fin, un señor que tiene control absoluto creativo de esta franquicia, porque ya podemos hablar de franquicia, ya se ha anunciado que va a haber una tercera, lo que no se sabe aún es cuándo, y bueno, siempre que hay una película de estas características, recordemos que es una película no solo slasher, sino que entra dentro del género splatter, que son esas películas con mucho gore, con una violencia muy explícita y muy extrema, pues siempre hay esa leyenda que circula sobre lo terrible que es, lo que afecta al público, la gente que se tiene que salir de la sala. En fin, bueno, esto lo hemos oído muchas veces, lo hemos oído con El Exorcista, lo hemos oído con La Matanza de Texas, etc. ¿Quiere decir esto que esta película está a la altura de esas otras dos películas? Sería muy arriesgado decir que sí, porque estamos hablando de grandes clásicos de la historia del terror. Lo que sí que está claro es que el personaje ya es un icono, y que para mí está por encima de otros personajes a nivel de carisma, como Jason en Viernes 13 o como Michael Myers en la franquicia de Halloween, por muchas cosas, por expresividad, por la forma en la que David Howard Thornton interpreta al personaje, que es una mezcla de violencia, diversión, un poco de gamberro, etcétera, que me parece que le da una personalidad muy llamativa. Es un personaje con el que el propio Damien Leone empezó a explorar ya en un cortometraje que se llama El noveno círculo. No era un personaje principal, sino que era uno de las tres criaturas terroríficas que habitaban un manicomio, en un corto que él hizo en el año 2012, si no recuerdo mal. Después volvió a revisitar este personaje en una antología que se llama All Hallows Eve, del año 2013, donde una babysitter está cuidando a unos niños después de Halloween, y en una de las bolsas donde se supone que ha guardado todas las golosinas, chucherías, caramelos, encuentra una cinta de vídeo. Y al ponerla, pues hay tres historias independientes en las que Art the Clown aparece, pero no llega a ser uno de los personajes principales en todas ellas. Como el propio Damien Leone dice, ya le tocaba al personaje, que la verdad que era uno de los que más llamaba la atención en estos dos primeros trabajos, una apuesta de largo y tener su propia película. Eso ocurrió en el primer Terrifier, que es del año 2016, y en el que el actor que hacía del payaso, Mike Giannelli, da paso a este David Howard Thornton, que para mí es el que eleva al personaje al Olimpo de los grandes villanos del slasher, del terror slasher. Bueno, pues esta película, si habéis visto Terrifier 1, donde el propio Leone dice que era un poco una presentación del personaje, ver si aguantaba el tipo en un largo, y ver cómo lo recibía la gente, y la gente lo ha recibido muy bien, por eso él se ha animado a hacer esta segunda parte. Esta segunda parte supera absolutamente en todo a su predecesora. Primero, porque la primera película, como digo, simplemente era este payaso, son dos chicas que vienen de fiesta, que una está medio borracha, no puede conducir, deciden ir a comer algo para que se les pase el pedo, y ahí se cruzan con el payaso asesino. Y a partir de ahí, pues es simplemente va viniendo gente y se las va cargando, sin más. En esta película, en esta segunda parte, Leone intenta expandir un poco más la historia. Ya no es tanto
un payaso aleatorio matando gente, que podría ser un perturbado simplemente en la primera parte, un loco disfrazado matando personas una detrás de otra, sino que aquí le da una mayor profundidad al personaje, y no solo al personaje del payaso, sino a todos los personajes que aparecen en la trama. Es una película, es un drama familiar sobre una familia desestructurada, donde han perdido al padre, con un hijo adolescente que está obsesionado con los asesinos en serie y con el propio payaso, con una niña un poquito más mayor que no se lleva bien con la madre y que le echa en cara muchas cosas, y entonces la película intenta que nos pongamos un poco del lado de los personajes, que los conozcamos, que nos importe lo que les pase, porque es verdad que la primera parte, y es algo que suele suceder en todos los slasher, no tiene por qué ser algo negativo, sino que es marca de la casa, pero nos da igual los personajes, lo que les pase. Al revés, al final nos acabamos poniendo del lado del villano, como por ejemplo pasó con Freddy Krueger en los años 90, donde la gente iba a jalear a Freddy Krueger y a verle matar gente, porque era el verdadero protagonista de la película y con el que el público estaba volcado. Aquí sí que intenta que conozcamos a los personajes, que nos importe un poco lo que les está pasando. Quizás se pasa un poco de frenada, porque lo que no había en la primera parte aquí es excesivo, y la película se va hasta las 2 horas y media, algo inusual en este tipo de producciones, como también es inusual que esta película se haya estrenado en cines en Estados Unidos. Este tipo de película con un gore, con una violencia tan explícita y tan extrema, normalmente no llegan a las salas de cine. Y sin embargo la película ha sido todo un fenómeno, ha funcionado muy bien el boca a oreja, y mucha gente se empezó, aquí en Estados Unidos las películas de este estilo se estrenan en cines muy limitados y en ciudades muy concretas, y si la cosa funciona ya se van expandiendo. Por eso una película puede estrenarse a lo mejor en un cine y seguirse estrenando en otras ciudades meses después. Esto es lo que ha pasado con este Terrifier 2. En Soy de Cine lo íbamos a ver gracias al pase de prensa online de Terror Molins, aunque bueno, sufrieron un hackeo y no pudimos hacerlo. Afortunadamente yo sí que he podido ir a una sala de cine a verla, y la experiencia es súper disfrutable. Es verdad que a mí, por ejemplo, el gore de este estilo no me afecta demasiado. Me tocan más o me llegan más películas donde la violencia es más realista, digamos, una Martyrs, por ejemplo, o las películas de Eli Roth Hostel, donde sí que te crees que eso le puede estar pasando a alguien. Es una violencia extrema más real, y eso sí que impacta más en el espectador. Cuando se pasan, cuando son excesivas esas escenas, consiguen lo contrario, que es pura diversión y realmente no nos lo estamos creyendo, por eso nos afecta tanto. Y pues es ese gore de te meto los dedos en los ojos, tiro a ambos lados y te arranco la cabeza, o tiro de una pierna y me quedo con ella en la mano. Ese tipo de cosas que por exageradas no afectan tanto. Por eso lo de vomitar, lo de los mareos, sinceramente yo no me lo creo demasiado. Sí que es verdad que hay que saber a lo que se va. Hay mucha escena desagradable, podríamos decir, es una violencia muy desagradable. Lo que decía además antes de expandir el universo es que esta película, en esa exploración del payaso, nos insinúa o nos deja ver algunas cosas del argumento que no acaban de cerrarse, como dando pie a una tercera parte, que ya el propio Leone ha dicho que está emocionado porque hay muchísimo que explorar, que no tiene muy claro por dónde va a tirar la historia, pero que es evidente que hay mucho todavía que se puede contar de este Art the Clown y de la protagonista de la película. Es verdad que la primera película era simplemente un loco matando gente, y aquí se convierte en algo un poquito más mágico, digamos, o más paranormal. Arya es un demonio, no es una persona cualquiera. Se juega un poco con la idea clásica del bien contra el mal, del ángel contra el demonio, y eso es una puerta que el propio Leone ha abierto para explorar en futuras películas. Y ya digo que anticipo que esta película va a tener muchas entregas, y si no, el tiempo me dará o me quitará la razón. Contadnos cuando la veáis qué os ha parecido, os ha mareado, os ha hecho desmayar, habéis vomitado, habéis tenido que ir con un cubo al cine. Dejadlo por favor en comentarios, y nos seguimos viendo por Soy de Cine. Hasta luego.